Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo lograr entrar a cardiología. Les voy a hablar del proceso, qué errores no cometer y cómo maximizar sus puntajes al momento de aplicar. También cómo prepararse para la entrevista y el proceso posterior a esto. So stay tuned. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer a las personas que crearon este proyecto profesional. En 2018 tomé la decisión de dejar mi país y embarcarme en esta aventura. Un roller coaster de emociones y experiencias que definitivamente no me arrepiento en lo absoluto. Sin embargo, es bueno siempre recordar a esas personas. El día de hoy, antes de comenzar a explicarles cómo entré a cardiología, que es la penúltima etapa de mi desarrollo profesional, les cuento a las personas que gracias a ellos estoy acá. Número 1, tenemos a Freddy Gómez. Es uno de mis primos, que él está actualmente en Estados Unidos. Número 2, Freyson Hernández, un gran amigo de la familia que de igual manera me apoyó en este proceso. Nicole Machado, que es una gran amiga de la infancia, que también se hizo presente y dijo, yo te ayudo. Andrés Rubio, un colega de la facultad, que es un gran amigo. Tizian Cudas, que es como un padre para mí. Franklin Herring, que fue mi padrastro. Y por último, el resto de mi familia. Mi mamá, mis hermanas y todos aquellos amigos que creyeron en mí y que siempre estaban pendientes de mí. Así que muchas gracias por todo eso. Entrar a cardiología definitivamente es algo que requiere bastante esfuerzo y una planificación importante. Cardiología es una de las especialidades más competitivas en Reino Unido. El proceso como tal comienza en noviembre. Tú subes tu evidencia, te dan un puntaje de tu evidencia, o sea, de tu CV, te invitan a una entrevista y sabes más o menos como tipo febrero o marzo del próximo año cuándo te toca entrevista y si te toca entrevista. Y la entrevista normalmente sucede en marzo. Ya para abril te dan tu oferta. En cardiología son 110 puntos los que van a evaluarte. De esos 110 puntos, 20 corresponden a tu CV y el resto corresponden a la entrevista. Por ende es importante prepararte bastante para la entrevista. Pero un dato curioso es que tienes que tener un cierto puntaje para que te inviten a la entrevista y esto viene de tu CV. Por eso ambas cosas son importantes, pero puedes irlo construyendo desde el pregrado. En la aplicación van a evaluarte ciertos elementos. Uno de ellos es Commitment to Specialty, es decir, si has hecho cursos, talleres o tienes algunas competencias adquiridas que puedes comprobar específicos de la especialidad. Y eso tiene un puntaje de 0 a 10. El segundo elemento que te van a evaluar es si tienes algún posgrado, es decir, una maestría o un doctorado. Ese puntaje va a ir de 0 a 4, siendo 4 si tienes un doctorado y 3 si tienes una maestría. El número 3 es si has tenido reconocimientos adicionales, es decir, reconocimientos que no se le han dado a más del 18% de tu promoción de universidad o algún reconocimiento internacional. Este puntaje va de 0 a 3. En el número 4 te van a evaluar si ya hiciste tu MRCP, es decir, tus exámenes de medicina interna, si ya los pasaste todo. Dependiendo si has pasado uno, otro o los tres, tienes un puntaje. Este puntaje va de 0 a 8. El número 5 es sobre presentaciones, es decir, si has dado alguna conferencia. Este puntaje va de 0 a 7. Esto puede ser un póster o una presentación oral. Lo importante es que sea a nivel nacional o internacional para que cuente como el máximo puntaje. Pero también te pueden dar puntajes si has hecho algo a nivel local o regional y tiene un puntaje específico. En el número 6 te van a evaluar publicaciones. Este puntaje va de 0 a 8 y si tienes una publicación en la que eres el primer autor y está indexada en PubMed, obtienes 8 puntos. Si tienes publicaciones que no están indexadas en PubMed, normalmente te dan 2 puntos. Y va a variar el puntaje en base a si es un abstracto, si es una publicación, si eres primero o segundo actor, etc. Así que es algo que da mucho puntaje que les aconsejo que vayan haciendo desde ya. En el número 7 te van a evaluar docencia. Va a tener dos elementos. De 0 a 6 va a ser la experiencia en docencia, 6 siendo que has organizado un curso durante 3 meses donde has involucrado a especialistas, subespecialistas, internos, etc. Has dado alguna que otra clase y tú eres el que organiza. También te evalúan si has tenido formación formal en educación médica, es decir, si has tenido algún certificado, algún diplomado o algún máster. Este puntaje va de 0 a 3. En el octavo lugar encontramos los QIPs. Estos son proyectos de mejora que has hecho. El puntaje va de 0 a 5. 5 representa que has
liderado un proyecto de mejora, un Quality Improvement Project, y que has hecho 2 ciclos por lo menos para poder obtener ese puntaje. Por último, en el 9º lugar está liderazgo. Este tiene un puntaje de 0 a 4 y es cuando has tenido algún rol, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. La entrevista consiste en 5 estaciones donde estás frente a un panel de 2 subespecialistas de cardiología que te van a hacer preguntas específicas sobre ciertas áreas. La primera estación es sobre Suitability and Commitment to Specialty, es decir, qué es lo que tú tienes que te hace un candidato idóneo para esta especialidad. En esta estación, que dura aproximadamente 7 minutos, te van a hacer preguntas sobre tu CV y qué cosas has hecho, por ejemplo, para que tú puedas ser un buen R4 en cardiología y que en realidad tienes esa aptitud o ese compromiso hacia la especialidad. La estación número 2 se enfoca en la suitability para ser un medical registrar. Si se recuerdan en uno de los videos que les comenté, cuando llegas a ser R3 te conviertes en un medical registrar. Esta pregunta la incluyen porque durante los primeros 2 años de cardiología vas a seguir turnando en el rol de medicina interna para poder continuar fortaleciendo esas habilidades de Internal Medicine. Te van a preguntar cosas de cómo puedes optimizar el aprendizaje de tus compañeros, de tus colegas de años inferiores cuando el turno está un poco movido, y también cómo logras que todos tengan oportunidades. También te preguntan sobre escenarios específicamente administrativos que tienen que ver con el rol de Medical Registrar. No te preguntan nada clínico en este punto todavía. La tercera estación es sobre profesionalismo y gobernanza, es decir, si conoces cómo funciona el NHS y qué debes hacer en ciertos escenarios éticos, y no necesariamente éticos clínicos, sino éticos administrativos. Te pueden hacer preguntas, por ejemplo, que alguien llega borracho, que alguien está tratando mal a un colega, que se pierden algún medicamento, entre otros. Y ellos quieren ver cómo tú lo abordarías siendo el registrar de ese servicio. La estación número 4 es la estación clínica, y aquí es donde van a probar tu conocimiento de cardiología. Es un poco desafiante, especialmente porque te van a dar un electro, siempre te dan un electro. Obviamente vas a cardiología, te tienen que dar un electro, pero los casos en realidad son casos que verías normalmente como R3 en la emergencia, y es algo muy común. Nunca te van a hacer preguntas que van más allá de lo que esperan que sepas a ese nivel. Por último, la estación de comunicación tiene que ver mucho en cómo te comunicas con el paciente. Uno de los subespecialistas se va a hacer pasar por el familiar del paciente que acabas de ver en la estación anterior, o sea, de la estación clínica, y te va a hacer preguntas sobre su pariente o él como paciente. Ellos quieren ver cómo tú les vas a explicar cómo vas a utilizar una buena comunicación, o incluso cómo vas a poder dar una mala noticia. Así que todas las lecciones de PLAB 2 funcionan en este punto. Todo lo que aprendieron lo van a implementar. Cada una de las estaciones las van a evaluar de 1 a 5. Para ser considerado que cumple los requisitos mínimos, ninguno de esos puntajes puede ser 1 de 5, es decir, pobre. Y no más de 2 pueden ser 2 de 5. Y no puedes obtener menos de 30 puntos en la totalidad de la entrevista. Cada uno de los subespecialistas que te esté entrevistando te va a dar de 1 a 5 puntos. Y cada estación va a ser multiplicada por un porcentaje. Así como el CV fue multiplicado por 0.4, todo esto se suma y deberías obtener 90 puntos más los 20 del CV. Una vez que ya terminaste una entrevista, te van a mandar tu ranking y te van a decir: usted sacó tantos puntos y está rankeado de tantas personas que son elegibles para poder entrar a cardiología en tal lugar. Y también te van a mandar una hoja con retroalimentación, lo cual es muy importante. Ahí te van a decir por qué te dieron el puntaje que te dieron y en qué áreas puedes mejorar. Digamos, si no llegas a quedar, para la próxima sabes cómo mejorar tu abordaje a la entrevista. Una vez que ya tienes tu ranking, te van a dar la oportunidad de rankear los lugares o las preferencias, le dicen ellos, donde quieres estar. Y te van a dar todas las plazas que existen en Reino Unido y tú las vas a ir rankeando por lugar. A diferencia de lo que le pasó a Juan durante medicina interna, en cardiología sí incluyeron un enlace donde puedes entrar y puedes encontrar un poco más de información sobre el Deanery. Una vez que termina el proceso de rankeado de lugares, empiezan las ofertas. Te llega tu oferta, la puedes aceptar, pero con posibilidad a upgrade, es decir, que si alguien renuncia a alguna que estaba más arriba de las que había rankeado, te la pueden dar a ti.
Y una vez que ya termine ese proceso, ya te mandan un documento diciendo ya entraste y empieza todo el proceso de los pre-employment checks, que significa que van a contactar a todas tus referencias, empieza el proceso de visado y exactamente lo mismo que hiciste una vez que viniste a Reino Unido. Ahora hablemos de mi proceso y cosas que debí haber hecho diferente, pero que por suerte, porque siempre he dicho 99% es esfuerzo y 1% siempre es un cachito de suerte que necesitas. En mi caso, tuve desventaja en el CV porque no había terminado mi MRCP, o sea que no obtuve ningún punto de esos 8 puntos que necesitaba. En el QIP solo logré obtener 4 puntos de 5 porque en el proyecto que participé, donde hicimos 2 ciclos, yo no era el principal, era como el tercero, así que no logré obtener esos puntos. También perdí puntos en la parte de publicaciones, porque lastimosamente, aunque tengo aproximadamente 14-16 publicaciones al día, ninguna está indexada en PubMed. Por ende, no pude obtener los 8 puntos, solo obtuve 2 puntos. Y ahí, como pueden ver, perdí bastantes puntos. Además de esto, no tengo un doctorado, pero sí tenía una maestría. Sí logré obtener 3 de 4 puntos. Al final obtuve 31 puntos de 50. Y al momento de ir a la entrevista, obtuve 45 de 50. Mi score total eran 93 de 110. Y logré rankear 92 de 253 personas a nivel nacional. Gracias a Dios, logré el lugar que necesitaba para poder entrar a cardiología. Y no solo eso, quedarme en el área donde yo quería, que era el norte de Inglaterra. Ahora, ¿qué cosas les recomiendo que vayan haciendo desde ya? Cosas que yo debe haber hecho, pero por estar distraído haciendo otras cosas, no las hice. Número 1. Si estás en IMT o pensás entrar a IMT y estás decidido que vas por esa ruta y vas por cardiología, entonces comienza a hacer tu MRCP. Es decir, son 3 exámenes que debes hacerlos, así que hazlos, para que ya los tengas antes del proceso de aplicación, que normalmente es al inicio del R3, es decir, a finales de año, cuando acabas de terminar tu IMT2, o sea, tu R2. Y esos son 8 puntos que definitivamente te van a ayudar bastante. Número 2. Si te gusta publicar o si no te gusta publicar, enfócate en hacer un solo artículo. Solo necesitas un artículo y busca una revista que sea indexada, que esté indexada en PubMed. Hay muy pocas gratuitas, pero se encuentran. Y eso lo puedes ir haciendo desde ya. Tercero, la parte de QIP, eso a veces es un poco complejo porque especialmente en Latinoamérica no es algo que hacemos comúnmente, pero les he dejado algunos videos por algún lado. Se va a salir donde ustedes pueden ver cómo hacer un QIP, qué es un QIP, para que lo comiencen a hacer. Es algo muy sencillo de hacer, que lo pueden hacer en un par de meses y obtener algún tipo de certificado o constancia de la institución donde lo hicieron. En cuanto a leadership, yo sé que es un poco complejo, pero si estás empleado, trata de involucrarte en procesos de liderazgo, especialmente si tienes un internado, un servicio social o comunitario, lo que sea, y se necesita un coordinador nacional, sé esa persona. O por ejemplo, si hay un congreso y te ofrecen coordinarlo, coordínalo, ¿ok? Lo que buscan ellos es ese rol de liderazgo. Y el número que seguía, que no me acuerdo cuál es el que seguía porque estaba pensando en muchas cosas a la vez, es la parte de posgrados. Es muy complejo tener un posgrado al momento de aplicar a tu subespecialidad, especialmente porque al hacer la residencia no necesariamente es tan fácil. En lo personal, lo que hice fue hacer mi maestría en educación médica de manera paralela a mi R1 y R2 de medicina interna. Reino Unido me dio la oportunidad de tener ese balance de vida-trabajo y tener ese tiempo para poder hacerlo. La ventaja de hacer esto y en ese tema en específico es que obtuve el puntaje de Formal Training en Medical Education, ese puntaje, pero también como posgrado obtuve ese puntaje. O sea que obtuve puntaje en 2 áreas con un solo logro. Y la verdad, si te gusta la educación médica, te recomiendo que lo hagas. Ahora, en cuanto a entrevista, esto es importante. Tienes que prepararte, practicar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Busca a alguien que ya entró a cardiología y que te quiera ayudar. Una de las cosas que no me canso de decir es, no sean egoístas, chicos, ayuden a las personas. Yo he tenido la bendición y la fortuna que personas que iban más arriba de mí se sentó conmigo a practicar
para la entrevista. No solo eso, me ayudó a llenar el formulario y me dio tips de cómo presentar todo mi CV en el proceso de aplicación. Y eso es importante, siempre hay gente que te va a querer ayudar, solo es de preguntar y decir, hey, necesito ayuda. Y créanme que más de una persona se va a ofrecer. Así que espero esto les haya servido y si están pensando en cardiología, los espero. Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme y nos vemos en el próximo video, que todavía no sé cuál va a ser, pero en un par de meses les voy a subir un video de el primer día como residente en cardiología en el decanato de Yorkshire. Creo que así se pronuncia. Soy malo con los nombres. Así que, stay tuned, guys.